Cuando se trae aquí a un diputado, no es el esfuerzo de un solo diputado, sino es el esfuerzo de todo un colectivo de estructuras municipales, departamentales, que hacen su mejor esfuerzo por mantener vivas las estructuras en los municipios, en los departamentos, y claro que esta es una pérdida para el partido como tal. Cada curul que aquí se obtuvo fue sudada por secretarios municipales desde Huehuetenango hasta Quiché, San Marcos, y es trabajo y esfuerzo de cada una de esas estructuras que si no existen no hubieran los diputados. Entonces sí le recomendaría renunciar para que la curul siga perteneciendo al Puerto por Guatemala. Como le digo, lo dejo a la conciencia de cada quien. Declaraciones de Ninette Montenegro, jefa de bancada de Encuentro por Guatemala, que se lamenta la baja de uno de sus parlamentarios. Un grupo de 7 congresistas que llevó al Congreso en la última elección, un grupo que también llama la atención porque, bueno, en anteriores legislaturas Ninette Montenegro con menos diputados figuraba más, ahora con 7 pues está figurando porque se le va a uno. ¿Qué está pasando con ese partido que en otras ocasiones pues era protagonista muchas veces de las fiscalizaciones, de iniciativas de ley, incluso en los discursos que se daban o en los debates que se daban en el hemiciclo del Congreso? Yo creo que aquí está ese choque ideológico. Ellos lo quieren presentar como ideológico, pero a mí mi sorpresa es, hasta ahorita se dio cuenta Ninette que eran diferentes, y el otro también dice, tenemos diferencias, ¿cuántos? 5 o 6 años después, ¿verdad? Y para mí eso es, yo sí comparto lo que estabas diciendo con relación a que los diputados llegan en cuanto a la capacidad de acarrear, de juntar, de hacer fundraising, dependiendo de qué grupo está atrás del diputado. ¿Qué tanta billetera tiene detrás? Y no necesita el diputado. De hecho, nosotros hemos tenido diputados analfabetas. De hecho, imagínate un diputado, no tengo nada en contra de los analfabetas. Mi mamá, que ya murió, fue una mujer analfabeta. O sea, sé que es vivir con una persona analfabeta. No tengo nada en contra de ellos, pero en el Congreso tenés que leer las leyes, en el Congreso tenés que analizar las leyes, en el Congreso tenés que ver los contextos, tenés que negociar. Es un trabajo rosa entre el conocer de política, conocer de diplomacia, conocer de negociación, conocer de liderazgo. Eso no lo tenemos, eso nosotros no lo tenemos. Y yo creo que no es una pérdida como dice Ninette Montenegro, yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice. De hecho, le quedó muy bien la cirugía a propósito, ¿verdad? No es una pérdida, porque ella ganó 3 diputados de Convergencia. No van a ser parte de la bancada y todo, pero van a estar votando en línea con ellos. Entonces, yo no sé si al final el cambio que se dio para evitar el transfugismo no subió el precio y el valor de cada diputado, que termina siendo independiente. Porque ahora no van a tener presidencias de comisiones, entonces es más... Entonces van a estar a la libre, que es más interesante. Por lo menos antes tenían una línea de voto que era en la posición del partido, los intereses del partido, no digo ideología, sino los intereses del partido, pero ahora están a la libre. Claro, no se están incentivando las ideologías en el Congreso de la República. Fernando opina que lo hablábamos en el corte, se debe al tema del financiamiento. Así es. ¿Es el dinero lo que está terminando con las ideologías en el Congreso de la República? Mira, veámoslo de esta forma. Nosotros tenemos un sistema político electoral en Guatemala que ha sido ampliamente demostrado, incluso un informe de la CICIG sobre financiamiento electoral ilícito demostraba que en Guatemala el partido que más gastos invierte en publicidad es el partido que tiene las mayores posibilidades de ganar y que tiene la mayor posibilidad de llevar diputados al Congreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema político electoral en Guatemala? Lo que pasa es que aquel diputado que tiene la capacidad económica, aquella persona que tiene la capacidad económica de pagar 2 millones de quetzales para tener una candidatura en las primeras curules, esa persona no necesita tener una formación, porque la maquinaria lo arrastra, lo lleva, paga esos 2 millones, tiene la capacidad de comprar votos, de acarrear personas, y no tiene por qué preocuparse, no tiene por qué prepararse. Entonces acá estamos teniendo nosotros un problema de fondo, y el problema de fondo es el financiamiento de los partidos políticos. En la medida que el financiamiento de los partidos políticos sea controlado,
sea fiscalizado por el Estado y se garantice un financiamiento parejo para todos, en ese momento vamos a empezar a ver diputados que van a tener la necesidad de discutir. Si vemos un ejemplo, por ejemplo, bueno, hablemos del Salvador, donde hay una diferenciación muy marcada entre dos partidos políticos de derecha y de izquierda. Allá es impensable o es muy difícil que un diputado del FMLN se pase a Arena, porque son, bueno, partidos enemigos históricos. Y veo que también hay una maquinaria de campaña detrás, o sea, que hay un financiamiento fuerte en esos partidos políticos. ¿Por qué aquí en Guatemala sí importa más la billetera que traiga el candidato y no lo que piense? Porque luego podemos ver que ese diputado que entró con un financiamiento fuerte va a ser un obstáculo en la agenda legislativa que el núcleo fuerte del partido hay que hacer quiere números. empujar. Es bien sencillo. Decías 2 millones, en realidad ronda por 5 millones, si querés decir número 1 en la lista nacional. Por ahí anda 5 millones de quetzales, y algunos partidos estaban cobrando ya 2, 3 millones de dólares en estas elecciones de 2015, para ir 1 o 2 en lista nacional, porque son los que más chance tienen. Olvídate de la ideología, siquiera de los principios, los valores. Ahí es, sigamos el ejemplo de los 2 millones, invierto 2 millones de quetzales para llegar al Congreso, por lo menos tengo que tener un retorno, un ROI o retorno sobre la inversión de 5 o 10 veces eso. Y entonces el diputado está pensando, si llego a esto, pues puedo hacer este negocio con esta constructora, me puedo pegar a los... De entrada, pensar así en política es ir por un camino equivocado, pero, ¿no? Pero así es, esa es la realidad. En la realidad sucede, pero pensar así ya es... Ya vas pensando que hay que recuperar la inversión. Es que eso es lo que tenemos en Guatemala, negocios. Lo que la gente en Guatemala hace son cuentas. Un diputado con un salario de 30,000 quetzales que ha pagado 5 millones, como nos decía bien Estuardo, para llegar a tener una curul, no lo va a recuperar con su salario. Esos 5 millones de quetzales es una inversión que ellos calculan que están haciendo y que su retorno es ir a vender leyes. ¿Cuál es la diferencia con El Salvador? Con El Salvador podemos tener una diferencia muy clara. En El Salvador hubo un conflicto armado interno donde habían 2 grupos con posiciones ideológicas claras y firmes, que esos 2 grupos llegaron a un acuerdo de paz y decidieron trasladar su combate hacia las urnas, hacia la política. Pero en ese país sí habían fundamentos ideológicos y es impensable que una persona que está en el FMLN se pase al otro partido. Pero en Guatemala, ¿cuál ha sido la gran diferencia? Cuando en Guatemala se llegó a la paz, la guerrilla estaba militarmente derrotada y lo que quedaban eran ciertos grupos muy pequeños. ¿Y qué fue lo que surgió? La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, que ha demostrado ampliamente no tener ninguna representación, no atrae al votante guatemalteco, tiene un discurso caduco, un discurso de guerra fría. Entonces, mientras la izquierda en Guatemala no se modernice, no se reorganice y no hable de un nuevo modelo económico incluyente para todos los guatemaltecos, no vamos a tener una confrontación ideológica. Aquí lo que hay son 20 partidos de derecha y un partido que pretende ser de izquierda como la URNG, que lo que hace es desprestigiar o evitar que otros movimientos puedan surgir. Si hacemos un poco de memoria, hablando de las elecciones, a mí me llamó mucho la atención, era muy joven, pero luego de la firma de la paz, de las elecciones que se dan en 1999, en donde se posiciona el FRG, pero luego el PAN, partido de derecha, pero existía ese tercer lugar que era la ANN, que si hubiese seguido, digamos, un desarrollo progresivo integral, sería una fuerza que aún existiera en el Congreso de la República. Pero acuérdate que se divide por los líos internos. Ahí está una de las grandes esa competencia que todos quieren ser el líder de izquierda. Así es. El problema de la izquierda. Ahora, la derecha ni hablemos, porque la derecha ni... Bueno, en la izquierda, mira, la izquierda por lo menos la izquierda por lo menos tiene ahí al grupo Semilla que va a lanzar su... Eso llamará la atención. Vamos a ver si Tel Maldana le acepta al grupo Semilla ser la candidata presidencial, ¿verdad? Que se definan como izquierda. ¿Crees que Semilla no se ha definido como izquierda? Aquí hay una cosa interesante. Una cosa también es lo que un partido diga de sus términos ideológicos. Otra cosa es también cómo las audiencias califiquen la narrativa del partido político. Solo quería hacer números rápidamente porque los 2 millones me quedé con esto. Fíjate, invierte 2 millones pagando su curul, ¿verdad? Y llega.
y va a ganar 30,000 quetzales al mes. Eso es 1,440,000. O sea, tiene un déficit ahí, digamos que sea 1,400,000. O digamos que sea 1,5 millones. Tiene un déficit de medio millón. Entonces, pues en sentido estricto, como piensa el diputado, él se va a meter y va a poner 2 millones para obtener 10, 20 o 30 millones. Ahora, de entrada, el partido político que acepta a un candidato que le lleva 5 millones sabe que existe ese déficit, que no va a poder tener de vuelta ese dinero. Okay, entonces le está dando puerta abierta para que haga los negocios que quiera para recuperar su inversión. El mismo partido político lo permite. Eso es en Guatemala. Hasta la última elección, la política, ven. Eso es la política en Guatemala. La política es un mercado. La gente mira la política, los políticos en este país ven a la política como hacer negocios. Invierten un poco para ir a recuperar más. No hay interés en servir, no hay interés en fortalecer el Estado, no hay un interés en la defensa del bien general, del interés público. Por eso es indispensable, para poder cambiar este modelo, este sistema, hacer reformas fuertes a la ley electoral y de partidos políticos. Y para mí una reforma clave que no se ha hecho aún es permitir los candidatos diputados distritales o diputados regionales, que no sea necesario tener que entrar a una maquinaria comprando una ficha, y que se pueda postular una persona que lo que quiere hacer es demostrar un planteamiento ideológico, demostrar una forma de ver el mundo, y que los demás que están ahí lo puedan seguir. Eso solamente, ese monopolio fuera de los partidos políticos. Ese monopolio solo lo vamos a romper, el monopolio de los partidos políticos, permitiendo las postulaciones. Con competencia. Con competencia. Esa ha sido la postura general. Y también eliminar la lista nacional, porque aunque haya competencia de gente que no dependa de partidos políticos, a nosotros tenemos una desgracia, y esa se llama lista nacional. Sí. Y por eso la gente pone a alguien que conocen enfrente, pero atrás va el narquito, va el ladrón, el secuestrador, el extorsionista, ahí va, ¿cómo diría aquel? ¿Verdad? El chucho maldito, ahí va todo, ahí va la lista, ¿verdad? Y entonces nosotros no tenemos eso. Y además yo siempre he cuestionado, y voy a seguir cuestionando, la bendita fórmula de Hunt, ¿verdad? La fórmula de Hunt tiene un efecto de la representación de minorías que todo el mundo hace sus números, ¿verdad? Y dice, bueno, con 85,000, que es el número repartidor, llego, ¿verdad? Y entonces, bueno, voy a meter mis 2 millones y voy a conseguir 85,000 votos. Y hasta hacen sus números. Bueno, cada voto me va a costar tanto. Es impresionante. Es que es un negocio. ¿Qué tal si se le pone competencia al sistema de gente que no necesariamente dependa de los partidos políticos, y puede ser regional o puede ser nacional? Distrital. O distrital, y que llegue en un proceso por el cual el votante lo elija a partir de la propuesta, no de la cantidad de dinero que tiene. Miren este agravante. La última reforma, todo el mundo ha estado pues alabando y aplaudiendo que hubo ciertas primeras reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Pero ¿saben qué fue lo que en realidad hizo esa reforma a la ley electoral y de partidos políticos? Esa reforma endureció las reglas para crear un partido político. Correcto. Eso quiere decir que encareció la ficha. Los partidos que hoy día existen tienen capacidad de postular. Todos los nuevos movimientos, como estaban mencionando a Semilla y cualquier otro, ahora tiene mucho más cuesta arriba constituirse como partido político. Entonces, hay una ventaja sobre las que ya existen. ¿Y cómo vamos a romper eso? La única forma en la que lo podemos romper es una nueva reforma. Si estas reformas cerraron el monopolio. O sea, dejaron el club, básicamente. Bueno, hicieron un cartel. Hicieron un cartel. La única forma de romperlo es ponerle competencia. Exijamos como ciudadanía, exijamos todos que hay una nueva reforma que permita la postulación de partidos esa sería la segunda ola que se ha hablado, la segunda ola de reformas a la ley electoral. Vamos a una pausa, regresamos con el debate de hacia dónde va la izquierda en Guatemala. Quédese y puede enviar sus opiniones con el hashtag SF de ese encuentro. Volvemos.